Estamos aquí en la imponente Cinco Lagunas de aquí de la ciudad de Huánuco. El término Picacocha deriva del runasimi Pica, que significa cinco, y Cocha, que significa laguna. Tiene el nombre de 5 lagunas porque estas se conectan entre sí en forma sucesiva por los arroyos que nacen desde la cordillera. Te voy a enseñar dos formas de cómo llegar hasta Picacocha. Primero, desde la plaza tomas un carro y le dices que te lleve directamente hasta el paradero Conchamarca. O la segunda manera y la más barata es que tomes una combi desde el óvalo Caihuayna que te lleve hasta Ambo y te bajas exactamente en el paradero Conchamarca. Ahí es el momento donde tú vas a negociar cuánto te puede llevar el tour hasta arriba, hasta Mesapata, donde es el comienzo de la ruta hacia las 5 lagunas de Picacocha. Recuerda que todos estos mapas estaré dejando los links en la descripción. También puedes suscribirte en esta aplicación Kumo, que te sirve para que puedas caminar y puedas conocer más rutas y puedas seguirme también. Te invito a suscribirte para que podamos seguir viajando a más lugares y a seguir aprendiendo de más culturas. Bueno, ya estamos aquí subiendo, escalando aquí hacia la primera laguna. Lo que te recomiendo es que cuando vayas, no olvides de llevar siempre tu agua contigo y un poco de comida. Siempre llevar el impermeable a estos lugares porque tú no sabes cómo se puede comportar el clima. Y de hecho que no olvides llevar tu cámara porque te vas a encontrar con paisajes muy hermosos. Ahora estamos subiendo, escalando. Abajo se mira todo el abismo. Siempre hay que hacer una reverencia o un pago o una ofrenda hacia la Mama Tierra, la Pachamama. Darle lo mejor de nosotros, darle un buen ánimo, porque gracias a ella nos va a guiar en el camino y gracias a Dios también que está junto a la madre naturaleza, nos va a guiar ambos hacia nuestro destino, que son las 5 lagunas. Aquí comenzamos a llegar a la primera laguna y nos encontramos Es lo con malo la del manita. turista que no sabe cuidar, bota su basura. Es la segunda vez que vengo aquí a esta laguna. La primera vez fue con mi profesor, que era en ese tiempo en el colegio de la señora de las Mercedes, aquí en Huánuco. El profesor Darío Quispe Carrasco nos trajo aquí para conocer esta hermosa laguna. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 12 años, escalé todo este lugar con mi profesor. Llegamos hasta la segunda laguna, hicimos toda esta ruta, pero era súper accidentado en ese tiempo. Ahora pues han construido barandas y han hecho escaleras para que las personas se sientan más cómodas de poder recorrer este paisaje bonito. Pero aún así estamos sufriendo. Bueno, yo por lo menos estoy sufriendo porque estoy cargando un peso, estoy llevando en mi mano mi cámara, que lo tengo preparado para cualquier asunto, para cualquier toma fotográfica, cualquier animalito que se atraviese en el camino, lo capturo. Yo aquí cargando con los equipos de filmación, grabación y de todo. Aquí ya habíamos llegado a la segunda laguna y aquí nos sentamos a comer. Esta es la tercera laguna y estuvimos un rato meditando y mirando, tomando fotos a esta hermosa laguna. Porque miren ustedes solamente el paisaje que te muestra todo este lugar. Es incomparable con lo que puedes encontrar en otros lugares. Este lugar, las 5 lagunas de Picacocha, es muy bonito y único. Aquí en el camino ya había divisado a un fríngilo plomizo y no tardé en tomarle una fotografía. También encontré ahí la foto, ustedes lo pueden apreciar, el colibrí rayo de sol brillante. Excelente ejemplar, muy hermoso. No me di cuenta que eran una parejita
Wow, pero fue una belleza mirar cómo vuela y cómo se ponen a beber el néctar de las flores de ahí, de la laguna de Pisacocha. Aquí ya estoy llegando a la cuarta laguna. Esta laguna es la más grande de todas y la más bonita. Tiene mucha vegetación, hay demasiadas rocas, es muy difícil de caminar. Encuentras también animalitos. Hasta aquí nosotros ya hemos caminado aproximadamente 1 hora porque nuestro paso es intensivo. Y queríamos seguir caminando hacia la quinta laguna, pero no sabíamos dónde era el camino, nos perdíamos. Y decidimos quedarnos a descansar allí en esa laguna. Cuando me siento, observo que había un patito ahí en medio de la laguna durmiendo, un pato rana. Este patito hembra estaba muy tranquilamente durmiendo en el centro de todo y logré tomarle. Ya culminando toda esta travesía hacia la laguna de Pisacocha. Hemos llegado solo a la cuarta laguna, pero queda pendiente la quinta laguna. Aquí ya estamos regresando porque ya se hacía tarde y teníamos que llegar a tiempo por si encontrábamos alguna movilidad que nos llevara hacia la ciudad. Encontré a una ranita muy bonita, una ranita demasiado pequeña, tamaño de mi dedo, y que se dejó hacer fotografías y luego le devolví en donde estaba, en el agua. Muy hermosa esta ranita. Un poco que me dio miedo esta parte, esta represa, por eso que estoy corriendo, pero es porque de repente cruza en tu mente algunos pensamientos en que te vas a caer y que tienes equipos, pero bueno, fue un momento de risa y ahí ya estábamos volviendo, estábamos exhaustos ya de haber escalado tan rápido. Ahora regresábamos para poder irnos a nuestra casa ya en la ciudad. Cuando volvimos estuve apreciando bastante el paisaje y tomando fotografías. Pueden revisar en mis redes sociales, en mi Facebook o en mi Instagram. Saludos desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Aquí estaba molestando a Ruth porque ella ya estaba demasiado cansada, pero nosotros lo que teníamos que hacer es volver a tiempo. Y me sucedió esto, que me caí, que casi me doblé el tobillo. Estuve cojeando un buen, me recuperé y me fue porque uno hay que divertirse. Les recomiendo que no hagan esto ustedes ahí cuando van por primera vez porque les puede afectar bastante a su cabeza, porque como se fijan, aquí estamos bajando, descendiendo ya, y el abismo se nota hacia el fondo, como pueden apreciar ustedes, y estaba un poco temblando. Aquí aproximadamente ya eran las 4 de la tarde y teníamos 1 hora para llegar a la ciudad, para llegar abajo al paradero, pero no saben lo que va a pasar después de esto, porque no teníamos carro, cómo volver y no sabíamos cómo regresar, simplemente caminamos. Hemos culminado todo el recorrido hasta las 4 lagunas, solo nos faltó una laguna, queda pendiente para la próxima. Bueno, aquí no habíamos encontrado carros allá en Mesapata y decidimos caminar hacia Yaurín o hacia el paradero de Conchamarca, que son aproximadamente 22 kilómetros de bajada. Lo hicimos solamente 10 kilómetros, logramos hacer 10 kilómetros y ya no dábamos caminar absolutamente nada. Suerte que un señor nos salvó, un señor muy bondadoso, junto a su familia nos dio una mano, porque como pueden apreciar estábamos caminando ya por un largo camino, incluso esa parte había no daba nuestro cuerpo, incluso Ruth, que es mucho más caminadora que yo, ya no daba su cuerpo y ella no cargaba absolutamente a un buen hombre que nos está jalando. Bueno, yo estoy aquí, nos jaló, nos hizo
aventón. Ahora estamos yendo, ya estamos evitando caminar. Nos han invitado comida y todo. Genial, porque íbamos a caminar casi 22 kilómetros. Íbamos por 10, pero nos salvaron. Quiero agradecer a la participación de Ruth. Y aquí le dejo el mapa de la persona que nos llevó y nos dio de comer ahí en su casa. Gracias a ellos. Muchas gracias a todos.